Ok, chicos, entonces vamos a continuar con el tema número 5, bueno, el último capítulo de la materia. En este tema, normalmente bueno, en realidad lo que vamos a ver en este tema, en un ratito voy a seleccionarlo, a ver si puedo, ah, tal vez hay que disminuir la cantidad, 15, ok. Entonces, bien, lo que nos faltaría ver ahora es el mejoramiento de factor de potencia. Ahora, ¿por qué es importante hacer este mejoramiento de factor de potencia? Ustedes saben, y vamos a cambiar esto, está muy grueso, medium pondremos, ¿ok? Vamos a colocar, ok, entonces, ustedes saben que nosotros consumimos potencia y como estamos hablando de corriente alterna, la potencia que nosotros vamos a consumir, vamos a decir, es P más menos J veces Q, ¿no? Esa es la potencia general que nosotros tenemos. Cualquier momento que nosotros queramos saber cuánta potencia, digamos, requerimos en nuestro hogar o en cualquier lugar, siempre vamos a hablar de este punto. Incluso a nivel industrial siempre se habla de voltamperios, ¿ok? Siempre va a venir algunos equipos que estén en voltamperios directamente, ¿no? En unidades de voltamperios, que sería mi potencia aparente normalmente. Ahora bien, la potencia aparente, como su nombre lo dice, es lo que es la potencia que idealmente, o vamos a decir la potencia que debería estar consumiendo en total. Pero la potencia aparente es una suma de las potencias activa y la reactiva, pero ustedes saben bien que la potencia activa es la que nosotros normalmente utilizamos en cada uno de nuestros dispositivos y la reactiva vamos a denominarlo como las pérdidas que tengamos. Entonces, lo siguiente nos quedaría de esta forma. La potencia reactiva, mientras más grande sea, por más de que yo tenga, vamos a hacer aquí un grafiquito, si yo tengo aquí está mis líneas segmentadas y vamos a ponerlo acá. Ok, listo. Yo tengo acá mi potencia activa y aquí tengo mi potencia reactiva y acá tengo mi potencia aparente. Ustedes se dan cuenta que la potencia aparente depende mucho de la potencia reactiva. Por ejemplo, en ese punto yo puedo ver que está de manera directa relacionada. Pero ¿qué pasa si yo le voy a cortar un poquito y le coloco ahora este es mi nuevo potencia uno, vamos a decir potencia activa uno y Q1, ¿ok? Entonces acá si nos damos cuenta, por más de que sigue teniendo la misma potencia activa que en un principio y ha disminuido la potencia reactiva, la potencia aparente también ha cambiado. Ha disminuido conforme cambia Q, a pesar de que se ha mantenido la potencia activa constante, ¿no? Y de la misma manera podemos ir o de esta forma a la otra forma o de esta forma a la otra forma, ¿no? Entonces podemos decir que la potencia aparente va a depender de los dos factores, tanto de la potencia activa como de la potencia reactiva. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más potencia reactiva que potencia activa? Por ejemplo, yo tengo acá, está mi potencia activa, denme un ratito, vamos a colocarlo acá, y mi potencia reactiva es todo esto, ¿no? Y listo. Si se dan cuenta, el ángulo que hay entre estos dos, entre potencia activa y reactiva, siempre va a tender a ser 90 grados, ¿no? Que ya está llegando, por ejemplo, acá ya debe ser un 75 grados al menos, o tal vez unos 70, 65, algo parecido, pero más o menos esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo en este tipo de sombreado, estamos diciendo que la potencia activa es menor que la potencia reactiva, la potencia que es para nosotros como una pérdida. Entonces, si nosotros manejamos de esta forma, estamos diciendo que en realidad, si yo tengo mi potencia aparente, que es 45 volt ampere, según esa relación de potencias o este triángulo de potencias, yo podría decir que mi potencia activa es, digamos, 15 watts y mi potencia reactiva será, digamos, el complemento, que sería 30 kilo, no, perdón, 30 bar. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo acá? Lo que estoy obteniendo acá es que yo estoy utilizando 15 watts, pero estoy pagando de 45 y lo demás 30 bar
es mi pérdida. Estoy echando a perder esta cantidad de potencia. Y eso se debe a que muchos dispositivos, muchas máquinas, por ejemplo, un motor tiene un devanado, por lo tanto, sí o sí tiene una potencia reactiva. Entonces, ese siempre va a desperdiciar un poco más. Entonces, para que evitar estos, vamos a decir, estos gastos, porque a nosotros nos van a ir cobrando de esta manera, yo tengo que tomar en cuenta que tengo que tener la menor cantidad de energía reactiva perdida. Lo ideal sería que mi potencia activa sea mayor que mi potencia reactiva. Entonces, debido a esto, se hace el mejoramiento de factor de potencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el factor de potencia, no se olviden que es este angulito que tengo acá. Si este angulito es, digamos, 75 grados, ¿cuánto me saldría esto? Ok, vamos a ir a buscar nuestra calculadora. Vamos a colocar HP, aquí está, ¿no? Entonces, si yo saco el coseno, dame un ratito, aquí está. Si yo saco el coseno de 75 grados, ¿cuánto me sale? Me sale 0,25, 26. ¿Y qué pasa cuando yo saco el coseno de, no sé, a ver, ¿cuánto podemos decir? De 10 grados, de 10 grados. Entonces, el coseno de 10 grados. ¿Cuánto me sale eso? 0,985. Ahora, ¿por qué estamos haciendo eso? No se olviden que la potencia en realidad es potencia activa más potencia aparente. Y para obtener yo la potencia activa, yo tengo que multiplicar básicamente al producto de esto, que sería voltaje por corriente, por el coseno del ángulo. Y la potencia reactiva es básicamente lo mismo, voltaje corriente, pero por el seno del ángulo. Entonces, si yo multiplico por el coseno y mi coseno y tengo un ángulo de 75 grados, estoy multiplicando por 0,26. Digamos que tengo acá un 40 voltamperios, ¿no? 40 lo multiplico por 40 multiplicado por un coseno de 75 grados, ¿cuánto me sale? Me sale 10,35, 10,35 watts, digamos, ¿no? Y la potencia reactiva, ¿cuánto me saldría? Sería básicamente 40, pero multiplicado por el seno y del mismo ángulo de 75. ¿Cuánto me sale? Me sale 38,64. 38,64 volt amperios reactivos. Entonces, si se dan cuenta de aquí de manera directa que la potencia es menor, la activa es menor a la reactiva. Eso quiere decir que estoy echando a perder mucha potencia. Entonces, ¿cómo yo lo compenso esto? Ustedes tienen que tener en cuenta que la potencia, bueno, en realidad una impedancia, tengo una resistencia más J veces una inductancia que nosotros le colocábamos la reactancia inductiva y tengo otra impedancia que va a estar unido con la resistencia, pero ahora con la reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, esto de manera directa, a ver, vamos a ir acá momentito, vamos a decir impedancias o relación para que se den cuenta de impedancia con potencia. Y van a darse cuenta que cuando yo tengo básicamente esto, mi potencia va a ser P veces menos J veces Q. Y esta va a ser Z veces, va a ser P más J veces Q. ¿Ok? Entonces vamos a ir acá, vemos a imágenes. Y a ver, acá está, ¿no? Entonces, de acá, yo tengo este triángulo de potencias. Bueno, acá no están relacionados. Creo que acá, a ver, no tampoco está relacionado. A ver, buscaremos, no sé. Buscaremos una relación que sea de manera directa, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es como les mencionaba. Por ejemplo, acá creo que hay una relación de esta, ¿no? Z ya. Bueno, no está relacionado con la potencia. Perdón, perdón chicos. Acá está. Entonces, bueno, tampoco está relacionado. Ya, con potencia, con triángulo de potencia sinus.
Entonces acá podemos ver, no, aquí está, pero aquí está, creo que este está mejor. Triángulo de tensiones por intensidades, triángulo de potencias, pero no necesito eso. Básicamente necesito ver para qué potencia se activa o para qué potencia, bueno, para qué tipo de inductancia en realidad. Pero bueno, eh, tomando la definición, ¿no? Entonces ustedes saben que la potencia reactiva, o perdón, la potencia aparente es el voltaje conjugado multiplicado por la corriente, ¿correcto? Entonces de acá, lo que yo sé que es la corriente multiplicada por el voltaje sobre la impedancia, entonces acá de manera directa, ¿qué es lo que puedo ver? Voy a relacionar directamente módulos, entonces voy a tener voltaje al cuadrado por 1 sobre Z. Y si tengo 1 sobre Z acá, voy a multiplicar voltaje al cuadrado multiplicado por R más JXL. Esto lo vamos a colocar en la parte de abajo. 1 sobre R más J veces XL. Y como está esto en la parte denominador y tiene una parte imaginaria, yo tengo que multiplicar por el conjugado para que esto básicamente se vaya, ¿no? Menos J veces XL. Y de acá, haciendo esa operación, yo tengo Z que es igual a R b cuadrado, obviamente, multiplicado por R sobre el producto de estos dos. ¿Cómo sería el producto de estos dos? Sería R cuadrado menos JXL al cuadrado. J al cuadrado es menos 1. Entonces, menos por menos, más. Entonces, voy a tener R cuadrado más XL al cuadrado. Y acá menos J veces XL sobre R cuadrado más XL al cuadrado. Entonces acá, si se dan cuenta, esta va a ser mi potencia activa y esta es la reactiva. Y la reactiva es negativa, por esa razón va a ir creciendo de esta forma. La potencia reactiva para una bobina es de manera reactiva. Pero cuando yo hablo de una potencia para un capacitor, va a ser positivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo a mi circuito, vamos a decir que este va a ser mi circuito, donde tengo conectado, vamos a decir, una impedancia Z cualquiera, que va a ser justamente R más XL, J veces XL, y hago su medición de potencias, vamos a colocar acá, su triángulo de potencias y obtengo esta potencia, este triangulito de acá, ¿correcto? Yo obtengo este triángulo de acá, donde yo tengo la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y aquí tengo un ángulo alfa, perdón, phi 1. Ya. Ahora, acá yo veo que hay mucha pérdida por la reactiva, ¿no? Como yo sé que la potencia activa, la potencia debido a una bobina y una resistencia me da una potencia que va a estar P veces menos J Q, yo tengo que tomar en cuenta que este Q es negativo. Entonces, para poder disminuir este Q negativo, yo tengo que sumarle un Q, ¿no? Entonces, de esa manera, yo voy a conectar acá un paralelo, es decir, un capacitor en paralelo con esto, de tal manera que el capacitor lo que va a hacer es disminuir, ¿no? ¿Y de qué manera va a disminuir? Es lo que tenemos que ver ahora. Lo voy a agarrar el capacitor, va a ser la misma cantidad, aquí tengo 5 cuadritos, entonces va a tener 5 cuadritos igual, perdón, acá es este aquí más o menos. De aquí va a disminuir un poco y se va a volver un poco más pequeño. Tiene la misma potencia, sí, tiene un alfa diferente, tiene, perdón, un phi diferente, tiene un Q que va a ser Q2, este es Q1 y esta es una impedancia, perdón, una potencia Z2, ¿ok? Z2 y este es Z1. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo a este Q1 le he restado una potencia reactiva, que va a ser una potencia del capacitor, porque yo sé que la potencia reactiva del capacitor va a ser positiva. Y al sumar menos Q más Q, es decir, si yo tengo acá menos 45 bar y le sumo 30 bar, esto me va a dar como resultado menos 15 bar, o sea, ha disminuido. Entonces, este Q2 es básicamente el Q original menos la potencia que se ha disminuido debido al capacitor que se ha conectado en paralelo.
¿ok? Entonces, de esa manera yo puedo calcular esto. Ahora, el detalle es lo siguiente. Ya sé la teoría, ya sé cómo lo voy a disminuir. Ahora, ¿qué capacitor o de qué capacidad necesito que sea el capacitor de tal manera que disminuya, ¿no? Entonces, de acá ya viene un poquito lo que necesitamos hacer. Yo sé que la tangente de phi 1 es igual a opuesto, que va a ser para mí Q1, sobre adyacente, que va a ser para mí P. Y de la misma manera para el otro, que tangente de phi 2 va a ser igual a Q1 menos QC sobre la potencia activa. Y de acá yo despejando voy a obtener que esto es Q1 sobre P menos QC sobre P, ¿correcto? Y esta relación a mí me da como si esto fuera tangente de phi 1. Entonces de acá yo digo que tangente de phi 2 es igual a la tangente de phi 1 menos QC, perdón, QC sobre P, ¿correcto? Y ahí tendríamos esta ecuacióncita de acá, QC sobre P. Y de acá yo lo que necesito calcular es este QC, es la potencia reactiva debido al capacitor, que va a ser la potencia P multiplicado por, como este está negativo, pasa al otro lado como positivo, este va a pasar a multiplicar a tangente de phi 1 menos tangente de phi 2. Y con esto yo ya tengo una relación. A ver, vamos a colocarle en medio. Esto lo usaremos para que se note normal. Ok, ahora sí. Y yo tendría esta forma de calcular mi QC. Entonces yo, ¿de qué voy a depender? Del ángulo, básicamente. Si me dice que mi factor de potencia en un principio era de 0.19, digamos, y ahora quiero que mi factor de potencia sea del 0.95. Entonces yo de acá, yo sé que el factor de potencia es el coseno del ángulo, digamos, coseno de phi es igual a 0,19 y coseno de phi 2 es igual a 0.95. De aquí calculo el ángulo y puedo reemplazar en estos dos puntos. Lo que me quedaría es hallar la potencia activa, que lo normal es que te den ese resultado, que te den ese dato, porque justamente debido a ese dato yo sé que estoy perdiendo, ¿no? Que hay muchas potencias reactivas que no me sirve para nada. Entonces, de acá ya tengo esta relación. Pero una vez que yo calculo QC, entonces, ¿cómo voy a ir a calcular la potencia, vamos a decir, perdón, la capacidad del capacitor? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo sé que QC, como estamos hablando de un capacitor netamente, entonces yo digo que acá tengo mi capacitorcito, de manera que ya hemos estudiado esto y habíamos visto que la potencia del capacitor era igual a voltaje por voltaje sobre impedancia. Como acá es el módulo nada más, va a ser el voltaje al cuadrado sobre la impedancia, pero yo solo estoy teniendo un capacitor. Entonces mi capacitor sería C, X, C. ¿Ok? Entonces de acá, y se va a hacer X, C minúscula. ¿Ya? Entonces de acá yo tengo que de esta fórmula, con ayuda de esta fórmula, yo puedo obtener mi potencia del capacitor y además acá multiplicarlo por el seno y todo eso, ¿no? Todo un detalle. Pero más que todo es esto de acá, es el módulo que necesito. Entonces el QC va a ser igual a perdón, al voltaje al cuadrado sobre Q sub C, ¿ya? Entonces de acá, voltaje yo ya tendría como dato, un dato que ya conozco, el voltaje de línea o el voltaje con el que se está suministrando sobre XC, que XC para mí va a ser, esto es igual a 1 sobre J veces, bueno, más que J veces, va a ser directamente W por C, es la velocidad angular por el capacitor. Entonces, considerando esto, despejando, yo sé que el capacitor va a ser igual al voltaje al cuadrado eh, sobre omega veces por el QC. Y de esta manera yo puedo calcular la capacitancia del capacitor que se va a dimensionar para poder realizar la compensación que necesito.
Y es justamente lo que habíamos visto acá. En el mejoramiento del factor de potencia es lo que ustedes han visto y han llegado a la misma fórmula casi que hemos llegado, ¿no? Va- alguna diferencia que acá el ingeniero lo puso XC, yo le puse C directamente. Básicamente lo que nosotros estamos viendo es esta de acá, pero básicamente tiene la misma idea y el mismo concepto, ¿no? Luego viene la parte de capacitores de trifásicos. Ahora, de trifásicos llevan el mismo, vamos a decir, la misma lógica. ¿Qué es lo que cambia? Ustedes saben que en un circuito trifásico tienen que calcular el Q total, o sea, la potencia reactiva total, que va a ser 3 veces la potencia de fase, ¿no? Que va a ser 3 veces la, perdón, la potencia reactiva de fase, que va a ser igual a 3 veces por el voltaje de fase, corriente de fase, y multiplicado por el seno del ángulo que necesito. En ese caso, por el seno de 90. Que el seno de 90, vamos a ver cuánto es. A ver, seno de 90 es 1. Por esa razón, en el de antes, tenía que colocarlo acá el seno de 90, no se olviden de eso. Pero acá este seno de 90 es 1, por eso yo ya no le coloco, ya no me sirve. Pero acá simplemente para hacer referencia va a ser 3 veces voltaje fase por la corriente de fase. Y esa va a ser la carga total. De igual manera, la carga reactiva total se va a calcular por la potencia total trifásica por el tangente de phi 1 menos tangente de phi 2, la que antes y la después, ¿ok? Entonces, de manera igual, pero aquí hay una diferencia. Tenemos dos tipos de conexión de cargas. Hay cargas conectadas en delta y hay cargas conectadas en estrella. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Eso es lo que ahora tenemos que ver. Ustedes saben que en realidad la potencia total, en realidad si yo quiero calcular la capacitancia, yo necesito calcular el voltaje al cuadrado sobre omega veces Q sub C, ¿no? O vamos a decir Q de fase. Si este es Q de fase, este voltaje tiene que ser de fase. Pero este voltaje que estamos sacando acá normalmente es el de línea. De tal manera que el voltaje de línea va a ser el voltaje de fase al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado, que va a ser 13, sobre omega y el Q de fase, que va a ser Q de fase, va a ser voltaje de fase por corriente de fase, ¿no? Directamente. Entonces de acá, voltaje de fase con voltaje al cuadrado se va a simplificar y me va a quedar que es el voltaje de fase sobre 3 veces omega por corriente de fase. Pero acá hay un detallito, ¿no? A ver si nos damos cuenta. Ya, como les decía, acá hay un detallito. ¿Qué es lo que pasa acá? Normalmente, no se olviden que un ratito, a ver, ahora sí, eh, esto de acá, ¿no? En una conexión delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, no se olviden de eso. Cuando nosotros habíamos visto los circuitos trifásicos en delta y en estrella, habíamos llegado a dos conclusiones, que cuando es una conexión en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, pero la corriente de línea es igual a la corriente de fase sobre raíz de 3, ¿ok? Tiene que cumplirse lo mismo. Si yo estoy considerando esto para un caso, tiene que cumplirse lo mismo para el otro. Entonces acá, si este va a ser el voltaje de línea, entonces va a ser voltaje de fase al cuadrado, no hay lío. Y este QF va a ser igual a esta parte de acá. Si yo quiero tomar el total, entonces yo tengo que tomar, como yo tengo como dato el Q total, que voy a obtener de ese punto, entonces yo voy a decir que el Q de fase va a ser igual a Q total sobre 3. Entonces, de acá, yo sé que el capacitor es igual al voltaje de fase al cuadrado sobre el Q total por omega y aquí arriba el 3. Por eso se obtiene esta ecuación que la estamos viendo acá, esta ecuación que está acá. Ahora tiene un poquito más de sentido, si se dan cuenta.
Si reemplazamos esto acá, que ahora sí tendría el sentido que estamos viendo. Porque acá, bueno, acá incluso lo coloco el voltaje de línea. Vaya a ser de voltaje de línea o voltaje de fase. Nosotros no nos interesa cuando estamos hablando de delta. Cuando estamos hablando de delta, ya sea voltaje de línea o de fase, va a seguir siendo constante, esos dos. Pero acá el QF, el vamos a decir, la potencia de fase va a ser el Q total sobre 3, ¿no? Porque estamos calculando el capacitor en cada fase, no en las tres fases en general, no en las tres en total, entonces en cada parte. Por esa razón, cuando yo hago el cálculo, y acá, digamos, si esto lo voy a pasar a multiplicar y todo eso, voy a obtener esta ecuación que va a ser 3 veces voltaje de línea al cuadrado sobre el Q total, que es justamente lo que estamos obteniendo acá. ¿No? En esta ecuación de acá. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos lo mismo? Voltaje al cuadrado sobre omega veces QF. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en este caso, nuevamente, cuando estamos hablando de en estrella, no se olviden que la conexión es diferente. En estrella ya no es el voltaje de línea, sino es el voltaje de fase. Entonces yo tengo que colocar acá el voltaje de fase al cuadrado sobre 3, porque no se olviden que el voltaje de línea, vamos a decir el voltaje de línea en una estrella, vamos a colocar acá, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase sobre raíz de 3. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿correcto? Entonces acá me va a generar esa parte de acá. De ahí tengo que colocar omega y el Q bueno, no lo pondremos de fase porque nos hace confundir. Va a ser el Q de cada capacitor. Q capacitor, Q de capacitor, nada más. Entonces el Q de capacitor va a ser igual a Q total sobre 3, ¿correcto? Sobre 3 es lo que tendríamos, igual acá Q de capacitor. Entonces, reemplazando, yo tendría voltaje de fase al cuadrado sobre 3 sobre omega veces Q total sobre 3. Entonces, acá 3 con 3 se me va a ir y me va a quedar que va a ser voltaje de fase al cuadrado sobre omega veces Q total. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? En este punto de acá. Aunque un ratito, aquí hay un detalle. Acá sigue teniendo el voltaje de línea, ¿no? El voltaje de línea al cuadrado sobre Q sub C. Creo que aquí está, creo que esto está mal, porque no podría tener lo mismo. Por eso estamos tomando en cuenta esto. A ver, un ratito. Voltaje de fase al cuadrado, Q sub C. Ay, 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 ay. Lo que pasa es, en estos, normalmente, ¿qué es lo que sucede? O qué es lo que está pasando acá. Aunque creo que sí está bien. No, sí, sí está bien. Es el voltaje. Acá está el detalle, ¿no? El voltaje de línea o el voltaje en estos de acá va a ser el voltaje de fase sobre al cuadrado S3, ¿no? Y ahí vamos a pasar al revés. El voltaje de línea es el voltaje de fase sobre raíz de 3. Esto está mal. Esta ecuación está mal. Más bien dicho, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3 y por ende esto estaría igual al revés. Ese detalle. Corriente de fase es igual a corriente de línea sobre raíz de 3. Por eso nos sale medio raro acá. Entonces acá el voltaje en cada fase sería el voltaje de línea sobre 3 y acá sería el voltaje de línea sobre 3 y este sería el voltaje de línea. ¿Correcto? Porque el voltaje de fase lo puedo hallar de alguna manera, sí lo puedo hallar, pero el más fácil y el que me dan como dato siempre va a ser el voltaje de línea. Por esa razón yo coloco voltaje de línea al cuadrado sobre omega veces Qt. Entonces tengan cuidado con estas relaciones. Por ejemplo, en la explicación que les estaba dando, estaba tomando en cuenta al revés, que el voltaje de línea iba a ser igual al voltaje de fase sobre raíz de 3, lo cual no es cierto. Tienen que tomar en cuenta esos datos. Entonces, cuando yo hago una conexión en delta, yo tengo esta ecuación. Y cuando yo hago una conexión en estrella, yo tengo voltaje de línea al cuadrado sobre omega veces por el Q total. Y esa sería mi ecuación que tendría. ¿Ok? Entonces, para los dos casos, yo tengo esas ecuaciones.
Ahora bien, una vez que ya realizamos todo este tipo de concepto de mejoramiento de factor de potencia, ahora sí podemos pasar a resolver algunos ejercicios. Vamos a ver directamente los que nos interesan. ¿Ya? Vamos a ver primero los de factor de potencia. Vamos a ver este de acá. ¿Qué dice? Determinar las potencias totales. Nos dice PT, QT, ST y el coseno de phi total en el siguiente circuito. Me dice que en uno, para mi resistencia, yo tengo la potencia 1. En 2 yo tengo la potencia 2 por el 200 watts por el coseno de phi 2. ¿Ya? 3 es S3, 600 voltampere, perdón, por el coseno phi 3 igual a 0.6. Ahora, ¿por qué detalle ven acá? Si se dan cuenta, lo que yo puedo ver es primeramente que el Q total va a ser la suma de todas las potencias, ¿no? La suma de potencia de esta y de esta, pero tengo que calcular las potencias de todo lado, es decir, para mi resistencia primeramente. Resistencia 1. Yo sé que mi resistencia 1 solamente tiene una impedancia que es R. Por lo tanto, mi potencia, vamos a decir acá, la potencia aparente, de mi resistencia va a ser simplemente potencia activa, justamente los 100 watts, ¿correcto? Bien, entonces eso sería todo. Y podemos colocar entonces el Q1, vamos a decir, la potencia reactiva de la resistencia 1 sería cero porque no hay potencia reactiva, solamente hay potencia activa que es P1. Hacemos lo mismo. Ahora RL es para mi resistencia inductor. Entonces vamos a colocar RL2. ¿Qué tengo acá? Mi impedancia es básicamente R más J veces XL. Entonces de acá yo sé que mi potencia también, mi potencia del RL2 es igual a potencia más menos, en este caso sería menos, por si acaso, menos J veces Q. Ahora, ¿cómo calculo esto? Básicamente es lo que ya sabemos. Acá yo tengo 200. Ustedes saben que el factor de potencia, por un lado, es el coseno del ángulo φ2, digamos, en ese caso, pero también es el potencia activa sobre potencia aparente, ¿correcto? Tengan en cuenta que siempre la potencia activa siempre tiene que ser menor a la potencia del aparente o igual. En el caso de que sea igual, las dos, entonces se trata de que va a ser una resistencia. Pero en este caso, de aquí puedo partir para poder hallar la potencia aparente. Y la potencia aparente sería S2, vamos a poner que va a ser igual a potencia activa 2 sobre el factor de potencia 2. Entonces la potencia activa 2 va a ser igual al factor de potencia, que sería en este caso P2, sobre factor de potencia. Bueno, reemplazaremos datitos. ¿Cuánto sería esto? Esto sería 200 sobre 0.7071. Hacemos esa operación. 200 sobre 0.7071. ¿Cuánto me sale? Me sale 282.85. Este es igual a 282,85 bar, bar, volt ampere, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular Q2, va a ser mi potencia aparente, 282,85, pero ahora por el seno de este ángulo, que va a ser seno de phi 2. Y ahora, este phi 2, vamos a poner más aquí. Si el phi 2 es igual a coseno inverso de 0.7071. ¿Cuánto me sale esto? Coseno inverso, tienen que colocar básicamente shift, el coseno 0.7071. ¿Cuánto sale? 45. 45 grados. Entonces el QL va a ser igual a 282,85 por el seno de 45 grados. Y ustedes saben que si es 45, esto debería darme 200, pero probaremos. 282 por 85 por el seno de, estamos,
de 45 grados. ¿Cuánto me sale? 200, correcto. 200 bar. Y de la misma manera para la resistencia y capacitor. Entonces vamos a colocar RC3. Entonces, para este yo tengo S3, que va a ser 600 volt ampere, y el coseno de Φ3, que es igual a 0.6. Entonces de acá ya sabemos cómo va a ser, tengo que hallar sí o sí Φ3, vamos a usarlo, Φ3, que va a ser igual al coseno inverso de 0.6. ¿Cuánto será eso? Vamos a ir acá, coseno inverso de 0.6. ¿Cuánto me sale? 53.13. Entonces calculo P3, que va a ser igual a 600 por el coseno de, bueno, directamente, ¿no? Si es el coseno de Φ3 por 0.6. Y esto me va a dar un resultado. Y Q3 va a ser igual a el 600, justamente lo mismo, por el seno de 53,13. Operamos 600 multiplicado por 0.6. ¿Cuánto me sale? 360 watts. Y esta operación de 600 multiplicado por seno de 53,13. Vamos acá, seno de 53.13. ¿Cuánto me sale? Me sale 480 watts. Entonces, al final, yo sé que mi potencia total va a ser la potencia, perdón, esto está mal, va a ser mi potencia total, va a ser igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3, y lo mismo para todos, potencia total y potencia reactiva total. Y en todos los casos yo tengo que sumar potencia 1 más potencia 2 más potencia 3, Q1 más Q2 más Q3. ¿Ok? Bien, entonces los más fáciles de sumar acá, si se dan cuenta, son estos dos. P1 más P2 más P3. ¿Cuánto me saldría esto? Esto me sale 100 más 200 y más 360. ¿Correcto? ¿Y esto cuánto me saldría? Me saldría 660 watts. Ahora el Q1 acá, esto voy a colocar de nuevo, Q1 más Q2 más Q3, es lo mismo, Q1 es 0, más Q2, no se olviden que el Q2 es negativo, aquí hemos puesto negativo, entonces este sería negativo, sería menos 200, y el Q3 es más 480, que me daría como resultado 280 bar. Ahora, si yo sumo estos dos, o bueno, sumo estos de acá, que sería para mí, S1 sería 200, digamos, más S2, ¿cuánto sería? S2 es 282,85, más S3, 600. El resultado será lo mismo cuando si yo hago de la manera correcta, porque no se olviden que S total es igual al P total más J veces Q total, ¿no? Entonces de acá, ¿qué puedo obtener primeramente? P total ya sabemos que es 660, más J veces 280. Y si yo quiero obtener esto en módulo, yo tengo que multiplicar o básicamente hacer esto, que sería raíz de 660 al cuadrado, perdón, más 280 al cuadrado. ¿Y cuánto me saldría eso? 716,94. 716,94. Y el ángulo que va a haber entre esto, debido a esto, va a ser lo siguiente. Va a ser igual a la tangente inversa, o bueno, va a ser directamente la tangente tal vez, en este caso de 280 dividido entre 660. ¿Cuánto me sale esto? Esto es al revés, un ratito, a ver, tangente, un ratito. Bueno, básicamente sería esto. Tienen que imaginarse este triangulito. Aquí está el angulito, este es P, este es Q y este es S. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo, este angulito, yo tengo que tener en cuenta que va a ser
el ángulo va a ser igual a la tangente inversa, pues, entre opuestos sobre adyacente. Entonces sería básicamente lo mismo, solo que como les decía, es la tangente inversa de 280 sobre 660. ¿Cuánto me sale esto? 23 grados. Y entonces, si yo quiero, básicamente sería esto. Pero si yo hago esta suma de manera directa, me sale otra cosa. Eso quiere decir que cuando yo tengo que sumar, no puedo sumar las S. O sea, yo no puedo sumar la potencia total de esto más la potencia total del otro más la potencia total. Eso sería un mal concepto. Para eso es lo que yo tengo, mi potencia total y mi Q total, que yo lo puedo sumar de manera directa. Y el otro tengo que hallarlo con ayuda del ángulo también, porque depende del ángulo, no solamente es cualquier valorcito que nos dan. El S total depende del ángulo. Entonces, ese sería el S total y en voltamperios. Y finalmente el coseno de total, el coseno de phi total, o el factor de potencia, sería básicamente la división entre P total o S total, o de manera directa puede ser el 660, o bueno, pues sería básicamente 660 dividido entre 716,94, o directamente el coseno de 23 grados. ¿Cuánto me saldría eso? Coseno de 23, ¿cuánto sale? Me sale 0,92. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo que les decía? 660 dividido entre 716,94. ¿Cuánto me sale? Lo mismo, porque básicamente es lo mismo. Esto también se define como la potencia activa sobre la potencia aparente, ¿correcto? Entonces, básicamente, ese era el resultado de este ejercicio, era encontrar estas tres potencias. ¿M? Y con eso se acababa el problemita. O sea, y este es un ejercicio de examen. Si se dan cuenta, era más manejo de potencias, entender el triángulo de potencias y nada más. Por lo demás era sencillo. Ahora, lo que sí creo que hagamos es este de acá, que es lo que también hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Me dice calcular la capacitancia, ¿no? El capacitorcito, cuando yo tengo una conexión en delta y cuando yo tengo una conexión en estrella. Entonces vamos a usar de manera directa la fórmula. Yo sé que la potencia reactiva total va a ser mi potencia total multiplicado por la tangente de phi 1 menos tangente de phi 2, tomando en cuenta que phi 1 es el antes y el phi 2 es el después. Entonces, ¿qué me dice acá? Yo tengo una potencia de 100 kilowatts con un coseno de phi o un factor de potencia de 0,5. Tengo una conexión Y3 de 3 hilos, sistema 380 voltios, secuencia ABC. Si queremos mejorar el factor de potencia a 0,95. Entonces, el factor de potencia 1 es 0,5 y el factor de potencia 2 es 0,95. De acá yo puedo obtener phi 1, que va a ser coseno inverso de 0,5, y phi 2, que va a ser igual el coseno inverso de 0,95. ¿Cuánto me saldría eso? Me saldría el coseno inverso de 0,95. ¿Cuánto me sale? 18,19. Y este me sale igual a coseno inverso de 0,5. 60. Y esto es en grados, ¿correcto? Entonces, de esa manera yo ya tengo el ángulo. Entonces, calculo mi Q total. Mi Q total, para mi caso, es la potencia total, que para mí es 10 kilowatts. Entonces, voy a colocar 10.000 watts multiplicado por la tangente de el ángulo de 60 grados menos tangente de 18,19. Y ahora calculamos esto. ¿Cuánto me saldría el Q total? Entonces multiplico 1000 o 10.000 multiplicado por paréntesis, que está acá, tangente de 60, salimos del paréntesis, menos tangente de, ¿dónde está acá? 18,19, ¿correcto? Y ya tendría esta operación. ¿Cuánto me sale? 14.035 redondeando.
Entonces me sale 14.035 bar. Ahora tengo esta Q total y yo tengo que tener el Q de fase. Si ustedes quieren, pueden hacer el Q de fase, es el Q total sobre 3. O si no, es directamente de acá, tomar en cuenta que estoy haciendo el cálculo para delta y el de delta me decía que el capacitor es igual al 3 veces el voltaje de línea al cuadrado sobre omega veces Q total. Es lo que me decía la fórmula. Entonces yo coloco 3 multiplicado por el voltaje de línea al cuadrado. ¿Cuánto es voltaje de línea? Es 380. 380 al cuadrado. Todo esto sobre el velocidad angular, que sería 2pi por la frecuencia. La frecuencia sigue siendo 50 hercios. Por el Q total, que sería 14.035. ¿Cuánto me sale esto? Y ese es el capacitor en delta. Entonces colocamos acá capacitor en delta es igual a ¿cuánto? Colocamos 3 multiplicado por 380, todo esto al cuadrado, dividido entre 2 pi por 50. Rayos. Estamos de nuevo. 3 por 380 al cuadrado, todo esto dividido entre 2pi multiplicado por 50 y por 14, 14.035. ¿Cuánto me sale esto? Me sale 9.82 por e a la menos 2. Pero para mí, eso en realidad sería aproximadamente 982, creo que sería algo así, o 98.25, 98,249 milifaradios. ¿Ok? Eso sería para mí. Y cuando yo tengo la conexión en estrella, yo tendría lo siguiente. Es el capacitor, voltaje de línea al cuadrado sobre omega veces Q total. Lo mismo 380 al cuadrado sobre 2pi por 50 por 14.035. Entonces, ¿cuánto me sale esto? Me sale que el capacitor en estrella es igual a lo mismo, solo que sin este 3. ¿Cuánto me sale? Me sale 3.27, o sea, sería 32.750 milifaradios. Básicamente, esta sería mi conexión o mi capacitor para estrella y para el otro sería para delta. Y con eso se termina este ejercicio. Bien, entonces básicamente sería eso, como les decía. Ese es el resultado de este ejercicio de acá. Bueno, básicamente eso es lo que normalmente el ingeniero les pide en este punto, de calcular estos factores de potencia o alguna otra cosa. Pero lo que vamos a hacer ahora es resolver este tipo de circuito que también ha entrado en el examen final y también lo hemos visto, que nos pide calcular la potencia de los batímetros, o sea, la potencia de los batímetros del sistema, que es un voltaje de línea 380 voltios, una secuencia CBA, ¿correcto? Entonces, con esta secuencia CBA, considerando que es un circuito que está, bueno, un circuito básicamente, ¿no? Acá es interesante, porque si se dan cuenta, el batímetro AB va a calcular el voltaje, vamos a decir, el voltaje entre AB por la corriente que va a circular en A. Y todo esto, como les decíamos, es un batímetro, lo que mide es la potencia activa, entonces va a ser por el coseno, que hay el ángulo entre el voltaje AB sobre la corriente A. Y no se olviden que estos son los módulos, ¿ok? Entonces, si tengo la potencia CB, va a ser lo mismo voltaje
CB, o podemos colocar voltaje BC con un ángulo multiplicado por la corriente, va a ser C en este caso, y multiplicado por el coseno de el ángulo, va a ser el voltaje BC, pero acá un negativo menos, y acá la corriente C. Y acá no se olviden que igual es el menos corriente BC, porque en realidad lo que yo tengo que calcular es el voltaje CB, pero no tengo una relación para calcular mi voltaje CB, sino es el voltaje BC. Muy bien. Entonces, continuando esto, lo que necesitamos hallar, si se dan cuenta, son las corrientes, porque al final el voltaje AB va a ser igual al voltaje de línea, que es 380 voltios. Como es una secuencia CBA, es decir, está de cabeza, entonces va a ser menos 120 grados. Y el voltaje PC va a ser lo mismo, va a ser 380 con un ángulo de 0 grados. Y el voltaje CA va a ser igual a 380 con un ángulo de 120 grados. Y de la misma manera yo voy a poder obtener mis voltajes de fase, voltaje AN, voltaje BN y voltaje CN, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Simplemente es dividir, o 380 sobre raíz de 2, a ver, sobre raíz de 2, sobre raíz de 2, no, sobre raíz de 3, ¿no? 380 sobre raíz de 3, perdón. Raíz de 3. 219,4. Podemos colocar 220 directamente. 220, 220. Y acá sería menos 90 grados, más 120, 30 grados. Y más 120, 150 grados. Y listo. Entonces todo esto están por si acaso en voltios. Ok. Ahora yo tengo que obtener la corriente. ¿Cómo yo voy a obtener la corriente de línea A? Bueno, es más sencillo. La corriente A va a ser mi voltaje, va a ser igual a mi voltaje que va a haber entre mis terminales AO, voltaje AO, sobre mi impedancia A. Lo mismo pasa para mi corriente C, que va a ser mi voltaje CO sobre mi impedancia C. De acá yo sé que mi impedancia C, bueno, podemos colocar impedancia A 22 con un ángulo de 0 grados. Impedancia B para mí es 22, como es J, y es menos J, menos 90 grados. Impedancia C es J veces 22, entonces va a ser 22 con un ángulo de 90 grados. Y finalmente me da un ZN. ¿Para qué me dará ese ZN? Ahora vamos a saber que es 0,1 con un ángulo de 0 grados. Ok, entonces lo que necesito hallar es el voltaje AO. Y eso se acuerdan que tenía otra fórmula. El voltaje AO es el voltaje AN menos el voltaje ON. Y lo mismo va a ir para el voltaje CO. Va a ser el voltaje CN menos el voltaje ON. Entonces lo que acá no tengo es el voltaje ON. Y el voltaje ON yo lo voy a calcular de la siguiente fórmula. Yo sé que es igual al voltaje AN multiplicado por la admitancia A, más mi voltaje BN por la admitancia B, más mi voltaje CN por la admitancia C. Y todo esto dividido entre admitancia A más admitancia B más admitancia C y más admitancia N. Por esa razón me da la impedancia N. No, si no me daría esto, entonces esto lo anulo y lo coloco cero. Entonces de acá simplemente tengo que reemplazar datos, que para mi caso sería lo siguiente. Vamos a colocar acá. Tendría 220 y a ver, veremos si nos da, si se puede simplificar rápido. Menos 90 grados sobre 22 con un ángulo de 0 grados, más 220 con un ángulo de 30 grados, con admitancia de B va a ser, eso al revés, sería 22 con un ángulo de menos 90 grados, más
220 con un ángulo de 150 grados sobre 22 con un ángulo de 90 grados. Todo esto dividido básicamente sería lo mismo, 1 sobre 22, 0 grados, más 1 sobre 22, menos 90, más 1 sobre 22, 90 grados, y más 1 sobre 0,1 con un ángulo de 0 grados. Y listo, hacemos esa operación. Tenemos una división y aquí tenemos más divisiones. Esto lo vamos a hacer de manera directa. Perdón. 22 con 22 me queda 10. ¿Ok? Va a ser 10 con un ángulo de, perdón, con un ángulo de 90 grados negativos. Lo mismo para el otro, más 10 con un ángulo de 30 menos 90, 120. Más 10 con un ángulo de ¿cuánto? Sería 150 menos 90, que sería 60 grados. Sí, justamente 60 grados, 60. De acá vamos a hacer ahora sí la división, 1 sobre 22 más 1 sobre 22 con un ángulo de 90 y además este es negativo, más 1 sobre 22 con un ángulo de 90 grados y más 1 sobre 0,1 con un ángulo de 0 grados. Pero como es 0 grados, al igual que el primero, lo voy a dejar ahí nada más. ¿Cuánto me sale eso? Me sale 0,729. Entonces el voltaje ON es 0,729 con un ángulo de 90 grados. Y ese sería lo que yo necesito. Ahora, continuando, mi voltaje AO va a ser mi voltaje AN, que va a ser 220 con un ángulo de 120 grados. No, un ratito. Es 90 grados nada más, negativo, y menos 0,729 con un ángulo de 90 grados. Entonces, eso vamos a hacer ese cálculo y lo mismo para PO, o bueno, en este caso CO sería 220 con un ángulo de 150 grados menos 0,729 con un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto me sale estos dos? Es lo que vamos a ver. Debería salirme casi lo mismo. Para eso estamos haciendo esa consideración. Menos 90 grados, todo esto menos 0,729 con un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto me sale esto? 220, 73 con un ángulo de menos 90 grados. Lo mismo, solo que en vez de 90 yo le pongo 150. Me sale 219,64 con un ángulo de 150. Casi, ¿no? Entonces, entre estos dos hay una diferencia de 270 grados. ¿Correcto? No, 240 sería en ese caso. Sería menos 90, perdón, menos 90 más 240. Y acá le vamos a borrar esta parte que no me sirve. Y sería así, 150, ¿correcto? Entonces, esos serían nuestros datos que necesitamos. Entonces, de acá yo calculo mi corriente A, que va a ser igual a 220,73 con un ángulo de menos 90 grados sobre ZA, que sería 22 con un ángulo de 0 grados. Y la corriente en C sería voltaje 219,64 con un ángulo de 150. Todo esto dividido entre 22 con un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto me sale esto? Mi corriente A es igual a, ¿cuánto me sale? Es 220,73 dividido entre 22. ¿Cuánto me sale esto? 10. Aproximadamente 10, con un ángulo de menos 90 grados y en amperios. Corriente C sería 219,64 dividido entre 22. 9,98. Bueno, aproximadamente 10, con un ángulo de 150 menos 90. 40, 60 sería, ¿no? Ok, con un ángulo de 60 grados y esto en amperios. Y ahora sí, reemplazo en mis fórmulas.
Entonces mi potencia AB sería mi voltaje AB, que sería 380 multiplicado por 10, que sería mi corriente A, multiplicado por el coseno de el ángulo. ¿Cuánto sería para mí? Eso es menos 120 y menos 90 grados. Porque no te olvides que tienes que restar. Y lo mismo acá, va a ser mi potencia BC o CB, ¿no? Al revés es, sí, mi potencia CB, 380 por 10 por el coseno. En este caso, ¿cuánto sería? Como es cero y es negativo, es menos 180. O, bueno, en este caso, ¿cómo sería? Menos cero, menos, a ver, hay que ver esto, ¿no? Hay que darle la vuelta a este. BC es cero, menos, a ver, veremos esto. Tenemos 380 con un ángulo de 0 grados. Si acá yo le coloco un negativo, ¿cuánto me sale? 380, 180. Entonces acá yo tengo 180 grados menos lo que debería ser. ¿Cuánto es? Menos 60 grados. Esto vamos a colocar. Menos 60 grados. ¿Cuánto me sale esto y cuánto me sale esto? En ambos casos sería 380 por 10. En otro sería coseno de 120 negativos más 90. ¿Cuánto me sale esto? Me sale 3291, digamos, 3291 watts. Y el otro sería 380 por 10 por el coseno de 180 menos 60. ¿Cuánto me sale eso? Menos 1900 watts. Y básicamente sería ese mi resultado, ¿correcto? Y ese sería mi resultado y ese sería mi resolución para este circuito, porque lo único que me pedía era calcular la lectura de los patímetros. Y ya tenemos la lectura. Una es positiva y la otra es negativa. En realidad la potencia total va a ser la suma de estas dos. ¿Mm? Entonces, eso sería, chicos. Básicamente eso tendríamos que hacer en este caso de circuito. Ahora, si tenemos otro circuito, por ejemplo, el de aquí abajito, creo que tengo otro circuito de ejemplo. Ese circuito, por ejemplo, que tenemos acá. Ya. Entonces, continuaremos a ver con este ejercicio. ¿Qué dice? Me dice en el circuito de 208 voltios, ok, el sistema, el voltaje de línea es 208 voltios, secuencia CBA, calcular ZA, si el voltaje ON es 28,1 con un ángulo de 39,8 grados. Y las potencias de cada fase, es decir, me pide potencia de A, potencia de B y potencia de C, ¿ya? Es lo que tengo que hallar. Entonces, lo más básico, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar la impedancia A, yo sé que mi voltaje A es igual a mi corriente A por la impedancia, ¿correcto? Por la impedancia A. Entonces, si yo quiero calcular la impedancia A, va a ser el voltaje A sobre la corriente A. Y ahora mi voltaje A, por si acaso, va a ser mi voltaje hasta este punto, que va a ser para mí O. Entonces va a ser mi voltaje AO sobre mi corriente A, ¿no? Y de la misma manera puedo hallar para B y para C. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo hallo ese corriente A si no tengo ningún valor? Lo normal que hacíamos era al revés, ¿no? Colocábamos que la corriente A iba a ser el voltaje AO sobre la impedancia. Como acá este es el punto céntrico, podemos decir lo siguiente, que la corriente A más la corriente B y más la corriente C es igual a cero, porque no va a ir a ningún lado, va a ser cero directamente, se va a anular, ¿no? Entonces de acá yo puedo decir lo siguiente. Bien, continuando debido a que había un percance. Ahora sí. Entonces la corriente A sería igual a menos la corriente B más la corriente C, ¿correcto? Básicamente sería esto y además esto en paréntesis.
Entonces, lo que yo necesito calcular ahora es la corriente B y la corriente C, que debido a, si hacemos el mismo criterio, voy a tener el voltaje VO sobre ZA, ZB, en este caso, y el voltaje CO sobre ZC, en este caso, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo calcular ZB, ZC. Ahora bien, si bien ya tengo esta fórmula de calcular, yo necesito hallar el voltaje AB, perdón, el voltaje AO, BO y CO. Entonces, el voltaje AO me dice lo siguiente, es el voltaje AN menos el voltaje ON. Y de la misma manera el voltaje BO y el voltaje CO. ¿Ok? Entonces, en los tres casos yo tengo que considerar estos tres voltajes que ya tengo, porque el problema ya me da. Y además el voltaje ON que tal vez lo podría haber calculado, pero el problema también me lo plantea. Entonces el voltaje AN, como es una secuencia CBA, va a ser 208. Esos 208 tienen que dividirlo entre raíz de 3. Vamos acá, 208 dividido entre raíz de 3. ¿Cuánto me saldría? 120. 120, ¿no? Entonces sería 120 con un ángulo de menos 90 grados. 120 tienen que sumarle 90, 120 grados ahora, ¿no? 120 más 100, menos 90 más 120 sería 30 grados. Y finalmente sería 120 con un ángulo de 150 grados. Y todo estos menos, a ver, esto está feo, menos y menos acá, este voltaje que me está dando como dato el problema. Menos 28,31, perdón, 28,1 con un ángulo de 39,8. Básicamente sería este de acá y finalmente este de acá. Y hacemos esa operación y con eso ya tendríamos resuelta esta parte, que sería 120 con un ángulo de 90 grados negativos en este caso, menos 28,1 con un ángulo de 39,8. ¿Listo? Haciendo esta operación, ¿cuánto me sale? Me sale 139, bueno, 140, vamos a colocarlo. 140 con un ángulo de menos 100 o menos 98,89 grados, ¿no? Entonces de acá, esto va a ser lo mismo, solo que le voy a cambiar. Este va a ser, vamos bajando, va a ser 30 grados, 92,43 con un ángulo de 27,03. Y finalmente vamos a cambiarlo al último, por último, esto va a ser 150 y me va a salir 132,36 con un ángulo de, ¿dónde estamos? A ver, con un ángulo de, acá estamos, ¿no? 161,5. Y ese sería los grados que tendré. Entonces, de acá, de manera directa, ayudándome de esos datos, puedo colocar 92,43 con un ángulo de 27,03 sobre ZB. ¿Cuánto es ZB? Para mí, ZB es 6 con un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Y lo mismo pasa, esta no parece 30. Rayos. Un ángulo de 30 grados. Y ese sería ZO, perdón, CO, que sería 132,36 con un ángulo de 161,5. Todo esto dividido entre ZC, que sería 5 con un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto me sale esto? Bueno, esto vamos a ver, vamos a hacer ese calculito. ¿Cuánto me sale? Va a ser 92,43. Bueno, podemos hacer directamente. Es este resultado dividido entre 6 con un ángulo de 30 grados. ¿Cuánto me sale? 15,41 con un ángulo de menos 2,97. Lo mismo para el otro. Básicamente sería este resultado. Vamos bajando todo esto dividido entre 5 con un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto me sale? 26,47
con un ángulo de 116,5. Y esto en amperios, en amperios. Entonces, finalmente, la corriente A sería igual a restar estos dos. Bueno, menos y sumarlo a estos dos sería menos este resultado, este de acá, más este de acá. Y finalmente esto, cerramos paréntesis. Entonces colocamos menos, paréntesis, agarramos este de acá, lo sumamos con este de acá y me sale como resultado 23,17 con un ángulo de menos 98,88. 89 creo que es. 98,80, no, 88 siempre es. 88 amperios. Y de ahí calculamos ZA, que para mí sería este voltaje, 140, con un ángulo de menos 98,89, con una sobre 23,17, con un ángulo de menos 98,88. Básicamente son lo mismo, solo tengo que hacer esta división. 140 dividido entre 23,17. ¿Cuánto me sale eso? 6. 6 básicamente, ¿no? Entonces sería 6 con un ángulo de 0 grados. Y con eso se acaba. Entonces ZA para mí va a ser 6 con un ángulo de 0 grados. Y esa sería mi respuesta. De ahí yo tengo que calcular la potencia de cada fase. ¿Cómo sería la potencia de cada fase? Entonces la potencia A más la potencia B y la potencia C. ¿Cómo calculo eso? Sería el voltaje de cada caso, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que calcular? La potencia en el tramo para ZA sería el voltaje AO por la corriente A y por el, básicamente sería esto, y esto el conjugado. Entonces, el voltaje BO conjugado por la corriente B. El voltaje CO conjugado por la corriente C. Y básicamente tendríamos esa operación. ¿Cuánto me saldría? Bueno, básicamente sería 140 con un ángulo de menos 98,89. Como el conjugado es básicamente afectar al ángulo, le coloco menos y me va a dar este positivo por la corriente que sería 23,17 con un ángulo de menos 98,88. Básicamente estos dos se van a restar. O bueno, esto va a seguir ahí nada más. Va a ser el conjugado. Entonces esto va a ser igual a 140 por 23,17. ¿Cuánto me sale eso? 32,44. A ver, perdón, 32,43,8. Y esto en volt amperios. De la misma manera para el voltaje BO, que sería 92,43 con un ángulo de 27,03. Y como es el negativo, podemos colocar acá negativo, negativo, multiplicado por corriente B, ¿cuánto me salía? Era 15,41 con un ángulo de menos 2,97. Estos son bastante sencillos porque no necesariamente tengo que multiplicar directamente acá. Puedo hacer la suma. En realidad va a ser 92,43 por 15,41. ¿Cuánto me da esto? 1424,35. ¿Con un ángulo de cuánto? Acá tengo que sumar menos 27,03. Acá vamos a colocar 27,03 más 2,97, pero es negativo. Entonces sería menos 30 grados y esto en volt amperio, ¿no? Y lo mismo para el voltaje CO, que sería 132,36 con un ángulo de 161 y como es negativo sería 161,5 grados por la corriente que sería 26,47 con un ángulo de 116,5. ¿Y esta operación cuánto me saldría?
Básicamente sería 132.36 por 26.47. Me saldría 3503,57 con un ángulo de 161.5 negativo más 116.5. Me saldría menos 45 grados 100 volt ampere. Y básicamente esa sería mi respuesta. Con eso acabaríamos este problemita, ¿no? Y básicamente con eso acabaríamos los problemas que tenía planteados para hacer en esta clase. Lo que sí quisiera hacer, y antes de que nos salgamos, es corroborar. Así que vamos a ir corroborando algunos exámenes finales para que vean que o es lo mismo o hay una pequeña diferencia, ¿ya? Y vean que realmente he entrado en un examen final. Por ejemplo, acá. Este es justamente el que estamos haciendo ahorita. Es este de acá, ¿no? Vamos a ir acá y colocamos y vemos qué es lo que hemos hecho. A ver, vamos acá, vamos aquí. Acá está, ¿no? Primero, ZA. Ok, a ver, vamos a hacer un cachito esto. Voy a agarrar esto y me agarro el solucionario. Ok, listo. Acá tengo mi ejercicio y voy a mostrar directamente mis resultados. Para mí es ZA 6 con un ángulo de 0 grados. Aquí está. Para mí 6 con un ángulo de 0 grados. ZAO me dice, perdón, SAO es 32,57. Para mí es 32,43,8. Con un ángulo de 0 grados igual. Aquí me dice que es 1432,22 con menos 30 grados. A mí me sale 1424,35 menos 30 grados. Y el otro 3511 y a mí me sale 3513. O sea, básicamente lo mismo. Acá, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a ver. Este más, ¿no? A ver, venga, vámonos aquí. Aquí está, ¿no? Vamos al de acá abajo. Tenemos este de acá. ¿Cuánto me sale a mí? Me sale 98,249. ¿Cuánto le sale a él? Le sale 102,94 microfaradios. Aquí creo que hay un problemita, ¿no? Aquí creo que lo hemos hecho nosotros al revés o algo así estoy viendo acá. Tal vez la fórmula. A ver, veremos más abajo, vamos más abajo. La fórmula que nos hemos hecho era así. O sea, estaba bien, creo. A ver, vamos a ver. Miren. No, está bien. Sería W, pero hay algo que nos hemos confundido acá y algo que creo que está mal, ¿no? En este caso, esto es 1/WC. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que el QC básicamente sea igual a WC por voltaje al cuadrado. Y si yo quiero calcular C, sería igual a QC sobre W por voltaje al cuadrado. Entonces, en este resultado de acá que hemos hecho, está mal, porque está, bueno, en realidad está al revés el resultado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a corregirlo antes de que nos equivoquemos más. Esto va a ser directamente al revés. Aunque mejor si lo corregimos todo. ¿Qué va a ser acá? Vamos acá. Según la fórmula, ¿cuánto sería acá? Sería 3 veces voltaje de línea al cuadrado sobre QT por W. Entonces, 3 por el voltaje de línea, 380 al cuadrado, sobre, aunque creo que está bien, ¿no? Creo que sí sale lo mismo. ¿Mm? Al menos a mí me sale lo mismo, parecido al menos, que lo que está acá. Bien, creo que aquí sí está mal. Sería QT sobre WC. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces, acá sí hay un problemita que esto está mal. Sería al revés en realidad. Sería 3 veces QT. Esto vamos a colocarlo. QT sobre velocidad, o perdón, el voltaje de línea al cuadrado. Ahora, ¿por qué básicamente es eso? ¿O por qué se da eso? Es lo mismo que acá. Como les decía, esto hay que modificarle. Entonces yo sé que primeramente QC
va a ser debido a lo que yo sé, yo tengo, y eso va a ser igual al voltaje de línea al cuadrado sobre XC. Pero XC es 1/ωc. Entonces de acá, haciendo operaciones, yo voy a tener que C es el voltaje, eh, básicamente sería el QC sobre omega por el voltaje de línea al cuadrado. Y eso sería la fórmula. Entonces acá yo tengo que colocar QC, que sería en este caso, debido a esta operación que estamos haciendo, ajá, aquí tomando en cuenta que es QC. Entonces, a ver, vamos a ir de nuevo. El capacitor, que va a ser QC acá, ¿no? Acá hay un QC sobre W veces voltaje de línea. ¿Qué hemos hecho acá? Básicamente que el QC de fase era en realidad no era lo que estábamos colocando acá, es en realidad tres veces em, a ver, un ratito. A ver, acá el voltaje de línea no me afecta. Entonces va a ser el QC de acá sobre tres veces el voltaje de línea al cuadrado por OP doble. ¿Por qué? El QC para mí es el Q total sobre o bueno, el QC es el Q de fase y el Q de fase es el Q total sobre 3. Entonces, eso sería lo que tengo que colocar acá. Entonces, yo tengo que colocar acá el Q total sobre 3 veces B doble por el voltaje de línea al cuadrado. Entonces, acá lo que voy a modificar básicamente simplemente, bueno, simplemente es esto. Colocar de esta forma y veremos cuánto nos sale. Va a ser 14.035 dividido entre 2 por pi por 50 por 380 y todo esto al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? Me sale 3, bueno, puedo acá colocar eso en delta. Ah, aquí está mal. Si se dan cuenta, aquí nos falta un 3 multiplicado por todo esto. ¿Cuánto nos sale? Ah, aquí está. 103,12 por 10 a la menos 6. O sea, 103,12 microfarads, ¿correcto? Eso sería básicamente 103,13, digamos, incluso. 103,13. Sería 13 microfarads para en delta y para en estrella sería al revés. Entonces esto vamos a primeramente cambiar QT sobre W veces voltaje de línea al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? Esto va a ir a pasar a dividir y este va a pasar arriba, ¿no? ¿Cuánto me sale esto? Es el mismo de acá, 309,38. 309,38, pero microfarads. Y ese sería mi capacitor en estrella y mi capacitor en delta. Y con eso yo tendría mi circuito. O bueno, en realidad ya tendría mi respuesta. Entonces aquí había un detallito que se nos ha pasado, que estos datos de acá, yo lo he puesto al revés, debido a que no he considerado que el XC es 1/WC. O sea, lo he considerado, pero al final no se me ha olvidado al reemplazar los datos. Entonces, por lo tanto, esto estaría mal. Esto no sería QC, este sería al revés. En realidad sería QT sobre 3 veces W por el voltaje de línea al cuadrado, correcto. No, al cuadrado. A ver, esto de nuevo. Y esto sería, bueno, ahora sí está bien este. Sería QT W voltaje de línea. Y listo. De esa manera ya tendríamos nuestra ecuación. Ya. Y comparando, ya tendremos que esto está correcto también. Ya hemos hecho este bien. Esto igual lo hemos encontrado igual bien. Nos faltaría este de acá. Y esos de acá, vamos a ver si está acá o no está. No, creo que no está acá. A ver, vamos a ir al de acá. Aquí está. Entonces veremos el primerito. Este de acá, ¿no? ¿Cuánto me sale la potencia total? Potencia total me sale activo 660, el reactivo 280, lo mismo. Y el coseno de phi 0,92, aquí está 0,9205. El S total me sale 716,94 con un ángulo de 22,95, a mí me sale 23 grados. Y listo, básicamente es lo mismo.
Vamos arriba, es el otro que hemos hecho para los batímetros. El batímetro me sale, bueno, a mí me sale lo siguiente. El AB me sale 3291, aquí le sale 3300. El CB le sale 1884,7, a mí me sale 1900. Básicamente es lo mismo. Entonces, de esa manera ya hemos resuelto ejercicios que han entrado a su examen y que se han dado cuenta que no son tan complicados. No, no es que, aucha, no, ¿qué ha pasado? No, no eran así los ejercicios, ¿no? Son ejercicios fáciles que con los conceptos que sabemos ya deberíamos poder resolver cualquier tipo de estos ejercicios, ¿no? Entonces, acá el detallito que les decía, ese detalle que XC en realidad es 1/WC afecta mucho, si se han dado cuenta. ¿Ok? Entonces, con eso terminaríamos la clase. Más bien, gracias por su atención y nos vemos en una clase siguiente.